Señores claustrales, sentaos y cubríos. Se abre la sesión. El doctor don Antonio Hervás tiene la palabra para la lectura del acta de nombramiento como doctores honoris causa a favor del excelentísimo señor don Marcelino Camacho y del excelentísimo señor don Nicolás Redondo. La Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2001, presidida por el excelentísimo señor rector magnífico don Justo Nieto Nieto, a instancia del Departamento de Termodinámica Aplicada y en reconocimiento a sus méritos, adoptó el acuerdo de nombrar doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia al excelentísimo señor don Marcelino Camacho, de lo que Concepción Maroto Álvarez, como secretaria general de la Universidad Politécnica de Valencia, con el visto bueno del excelentísimo y magnífico rector, da fe en Valencia a 12 de diciembre de 2001. La Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2001, presidida por el excelentísimo señor rector magnífico don Justo Nieto Nieto, a instancia del Departamento de Termodinámica Aplicada y en reconocimiento a sus méritos, adoptó el acuerdo de nombrar doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia al excelentísimo señor don Nicolás Redondo, de lo que Concepción Maroto Álvarez, como secretaria general de la Universidad Politécnica de Valencia, con el visto bueno del excelentísimo y magnífico rector, da fe en Valencia 12 de diciembre de 2001. El doctor don José Manuel Pinazo tiene la palabra. Molt honorable president de la Generalitat, excelentísimo y magnífico señor rector, dignísimas autoridades, señoras y señores claustrales, señoras y señores. Una de las funciones primordiales de la Universidad Politécnica de Valencia es formar técnicos para que presten servicio a la sociedad, tanto a través del sector público como del privado. En tal sentido, los alumnos graduados que salen de nuestras aulas no solo deben tener una excelente preparación técnica, sino ser conscientes de que en su futuro trabajo estarán realizando una labor con implicaciones sociales. Asimismo, los titulados de nuestra universidad pueden tener a su cargo o bajo su responsabilidad a otros trabajadores. En este sentido, los técnicos que forma esta universidad se deben considerar a sí mismos trabajadores, por cuanto también viven de un salario. Como tales, entendemos que han de procurar desde su puesto de trabajo que se consigan y mantengan en su entorno sociolaboral la máxima eficiencia técnica compatible con unas condiciones de trabajo dignas y que permitan el pleno desarrollo de la persona humana. Históricamente, la universidad ha sido la casa donde, mediante la discusión y el cuestionamiento de las ideas imperantes, ha formado a personas que han liderado los cambios que ha experimentado la sociedad, por lo que la defensa del concepto de democracia y la existencia de diversidad de opiniones sociales, éticas o políticas han sido y deben ser consideradas obligaciones nuestras. Los señores Marcelino Camacho y Nicolás Redondo se han distinguido de forma muy especial por su defensa de la dignidad y de los intereses de la clase obrera. Lo han hecho en unas circunstancias históricas en que muchos de los actuales derechos de los trabajadores estaban seriamente mermados. A causa de ello, han sufrido represión política y policial. Han estado en la cárcel por su lucha por la justicia y los derechos de los trabajadores. Entendemos que esa labor ha tenido una importancia trascendental en la consolidación no solo de unas mejores condiciones para la clase obrera, sino en orden a la consecución de la plena democracia en el Estado español. Entendemos que el reconocimiento a esa tarea tan desinteresada es todavía escasa, por cuanto los valores éticos y sociales que estas personas representan no son, por desgracia, los valores dominantes de la sociedad en que vivimos. Nuestra universidad, que ha sido pionera en reconocer otros méritos no asociados directamente a la labor académica, no puede dejar pasar la ocasión de resaltar la ejemplaridad que para todo el personal de ella deben de tener el trabajo, la lucha y las virtudes sociales de los señores Nicolás Redondo y Marcelino Camacho. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración
y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera a los excelentísimos señores don Marcelino Camacho Abad y don Nicolás Redondo Urbieta el supremo grado de doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia. Muchas gracias. El padrino del doctorando, don Marcelino Camacho, doctor don Manuel Vázquez Montalbán, tiene la palabra. Excelentísimas autoridades, amigas, amigos, camaradas, excamaradas. La universidad de vez en cuando tiene que abrir sus puertas más delanteras a los sabios que en su día forzaron con la fuerza de la razón sus puertas más traseras. No estamos en presencia de un eminente científico que ve hoy ratificada su condición, sino de un ciudadano ejemplar que dedicó buena parte de su vida a luchar contra el franquismo por la reconstrucción de la razón democrática al lado del considerado durante el siglo XX sujeto histórico de cambio, la clase obrera. Bien fuera a través del movimiento sindical, comisiones obreras, bien fuera a través del Partido Comunista de España. Junto a la condición de ciudadano ejemplar, Camacho exhibe la de sabio o de intelectual en el sentido que le daba Lenin a la palabra. Más allá y también más acá del significante convencional. Para Lenin, intelectual era cualquier obrero capaz de adquirir consciencia y, por tanto, teoría de su papel en el proceso de producción económica y de su condición de individuo en lucha contra las condiciones de explotación y alienación. No se podía anticipar mejor el retrato de Marcelino Camacho como autodidacta teórico de la situación de la clase obrera en España durante la República, la Guerra Civil, la posterior resistencia antifranquista, la construcción de comisiones obreras como un sindicato sociopolítico y, finalmente, arquitrabe fundamental de la nueva democracia. Cuando se leen los datos biográficos o autobiográficos de la mayoría de nuestros combatientes sociales ejemplares de la tradición comunista, desde Pasenaria a Marcelino Camacho, pasando por Sánchez Montero, López Raimundo y tantos otros, descubrimos el papel que tuvieron en sus primeras orientaciones y afinidades o un ambiente familiar, o un maestro, o un libro, o un amigo, únicas posibilidades de las capas populares de conectar con la teoría crítica de las quiebras de la realidad que detectaban con sus propios ojos. Esas quiebras de la realidad hicieron posible el diagnóstico de Marx y Engels a propósito de la primera revolución industrial, y las quiebras de la España contemporánea de sus primeros años forzaron al joven Marcelino Camacho a emprender 40 años de tensión dialéctica de pensamiento, palabra, obra y omisión frente a la contradicción de primer plano el franquismo y frente a la contradicción fundamental el capitalismo. Recuerdo que en tiempos de clandestinidades, dos camaradas míos del PSUC se encontraron en diferente situación profesional. El uno era profesor de historia y el otro un liberado, un profesional del partido. Preguntó el liberado a su antiguo amigo: ¿tú qué haces? Yo doy clases de historia, le respondió. Y a su vez inquirió: ¿y tú qué haces? Yo hago la historia. Me parecía entonces una desmedida, prepotente respuesta, y me lo parece hoy, porque si algo aprendimos los que dedicamos parte de nuestro tiempo a militancias clandestinas, era el valor de cada esfuerzo dentro de un mosaico de esfuerzos, y que la historia la estábamos haciendo entre todos. Si bien estábamos dotados para descubrir las quiebras en la realidad y adquirir la conciencia de clase como una resultante lógica o como un hecho de conciencia, en nuestra disposición al compromiso influyeron los ejemplos de combatientes sociales y políticos de la dimensión, e insisto que hablo de la tradición comunista, de Miguel Núñez, Marcelino Camacho, Sánchez Montero, Cazcarra, Narciso Julián, Moreno Mauricio, Joan Comurera, Lobato, Ángel Abad y miles más que, sin nombres y apellidos tan iluminables, perdieron y ganaron a la vez años de su vida en un combate que parecía desigual contra la dictadura y que solo podía asumirse desde una nueva, extraña fe concebida como virtud histórica y no como virtud teologal. Aquella militancia hizo de las cárceles universidades
en las que nadie concedía el título de doctor, ni mucho menos el de doctor honoris causa. Pero todos cuantos pasamos por ellas somos conscientes de que buena parte de lo que sabemos lo aprendimos entre muros que invitaban a imaginar toda clase de paisajes prohibidos. En el prólogo de la edición castellana de Se levantaron antes del alba, Arthur London, uno de los más carismáticos comunistas depurados por la criba stalinista de la posguerra, explica cómo esa fe iba hacia el resplandor de la revolución y contra el oscurantismo de la reacción fascista de la burguesía. El enemigo, dice, estaba enfrente, era preciso destruirlo, porque de ello dependía la suerte de la humanidad. Entonces no teníamos ni el tiempo ni los medios para controlar lo que sucedía a nuestras espaldas. La fe incondicional era uno de los rasgos de nuestra generación. ¿Acaso un revolucionario no debe tener fe? Por supuesto que sí, y la fe puede ensalzar a un hombre. Es necesaria para el que cree en la verdad de su combate. Le permite realizarse e incluso superarse. Le ayuda a ver permanentemente el otro extremo del túnel en lo más profundo de la noche. Sin ella hubiéramos afrontado día a día la muerte en los distintos campos de batalla, en la resistencia, en las cárceles, bajo la tortura y en los campos de exterminio nazi. También señala London que esa fe de aquellos años impedía reflexionar sobre las realidades de una revolución inconclusa, de un partido, dice London, que habíamos contribuido a crear y que progresivamente se había convertido en una abstracción. Esa fe era especialmente necesaria en tiempos de lucha desde la clandestinidad y era invocada constantemente como la explicación suprema de la cultura de la resistencia, como lo hizo Irene Falcón en el debate con Claudine Semprún en 1964, cuando citó a Marx: los comunistas son capaces de asaltar los cielos. También estaba citando a Kant. Asaltar los cielos, he aquí el impulso de Prometeo, un dios romántico, en opinión de Rafael Argullol, en El héroe y el único, que roba el fuego o el saber a los dioses para dárselo a los hombres. En la cita de Hölderlin, que justifica este aserto, el poeta ha brindado a los conspiradores románticos del siglo XIX la audacia de dioses enfrentados a los dueños del cielo, traducidos en dueños de la historia. Incluso los escritores comprometidos de la izquierda del siglo XX serán calificados de prometeicos porque, como Camus o Sartre, le han robado la palabra al poder para dársela a los justos que luchan por la emancipación humana. A esta disposición de asaltar los cielos, Teresa Pàmies la llamaría años después romanticismo militante, para explicarse la compleja combinación de altruismo y credulidad que, en nombre de la racionalidad dialéctica de la historia, puede llevar a actitudes políticas religiosas, es decir, partidarias del futuro como religión. Con toda la ambigüedad del término romántico, cabe aquí considerarlo como una prolongación del espíritu de la Ilustración imbuido de confianza en el progreso, es decir, de una religión del futuro en la que el partido elegido por la historia para avanzar positivamente es el todo instrumental. Argullol tipifica los héroes románticos: el enamorado, el sonámbulo, el demoníaco, el nómada, el suicida, el superhombre, y aunque no deslinde el tipo del conspirador que sería carbonario a comienzos del XIX, socialista utópico a mediados del siglo y anarquista comunista en la primera mitad del siglo XX, ¿acaso no sería la resultante de todas estas tipologías? Marcelino Camacho, enamorado, sonámbulo, demoníaco, nómada, suicida, superhombre, es un militante romántico que ha tratado de robar la historia a sus dueños para dársela a los hombres, quisiéranlo o no los dioses, quisiéranlo o no los hombres. Escribí en Pasionaria y los 7 enanitos que en el pasado de la épica militante absoluta, si el romanticismo identifica el yo individual como un aspirante a ser el único y el héroe, la inversión instrumental del socialismo científico prefiguraría en el partido un sujeto colectivo, como un intelectual orgánico colectivo, todas estas características, y así el militante científico y romántico a la vez, perfecto, ha de ser enamorado, sonámbulo, demoníaco, nómada, suicida y superhombre, pero todas estas connotaciones integradas dentro del todo del partido depositario instrumental del sentido de la historia. Vencido en la guerra civil, fugitivo con alma de resistente, comunista con vocación de militancia, de su paso por Argel en plena juventud, Camacho hizo el trampolín para la reconquista de la razón democrática en España, especialmente al frente del movimiento obrero opuesto al sindicato vertical, es decir, a una de las piezas fundamentales de la arquitectura de la llamada democracia orgánica. El esfuerzo de Camacho y sus compañeros consistió en meterse en el sindicato vertical para minarlo y construir al tiempo
las bases de un sindicato liberador de los trabajadores. Observemos que cuando nos preguntan cómo es posible que la dictadura de Franco durara 40 años, hemos de responder que Franco partió de una serie de ventajas por él estimuladas y se aprovechó de otras que se encontró en los pliegues del tiempo histórico. Ventajas. Durante 40 años estuvo en condiciones de cortar la cabeza a todas las vanguardias de España, y no solo a la de los poetas, sino también a la de la clase obrera, una difícil vanguardia forjada durante un siglo en el que se pasó del analfabetismo generalizado a la oratoria de Pasionaria o a los poemas de Miguel Hernández. Regalos. Se aprovechó de la Guerra Fría para perdurar su dictadura como un mal menor necesario a los ojos de las llamadas potencias democráticas. De todas las cabezas cortadas por el franquismo, las que más vacíos crearon fueron las de la vanguardia del movimiento obrero. Las clases dominantes renuevan sus sabios dirigentes cada 5 años en las universidades. El proletariado necesitó 100 años para encontrar sus propios códigos y sus intelectuales orgánicos. Franco y todo lo que representaba aprovechó la guerra civil y una posguerra larga, con una larga noche de piedra, escribió Celso Emilio Ferreiro, para diezmar las vanguardias de la universidad, de los profesionales, de los artistas y escritores, de los movimientos sociales, y hasta mediada la década de los 60 no cuajaron nuevas plataformas propiciadoras de las condiciones de la transición democrática y tal vez de una transición democrática mejor que la producida. Aunque esta sospecha nos lleva al terreno banalizado, pero a veces cargado de verdad, de los boleros. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Y en esta reconstrucción de las vanguardias como consciencias externas que forzaron la dinámica parademocrática de la sociedad española de los años 60 y 70, tuvo un papel fundamental el voluntarismo de aquel puñado de luchadores que, encabezados por Camacho, Ariza, Sartorius, Nicolás Redondo, construyeron comisiones obreras o recuperaron el papel de UGT como experiencia sindical de resistencia, como un movimiento sociopolítico que marcó la pauta a la insumisión de otros movimientos sociales como el estudiantil, los colegios profesionales y al conjunto de la sociedad civil antifranquista o simplemente afranquista. De ahí salió el potencial de la transición, que ha sido mal explicado cuando se le reduce al empeño de un rey bueno y de unos conspiradores de sobremesa, bien comidos, bien bebidos y bien intencionados. La transición la hicieron inevitable los agentes sociales que combatieron al franquismo en las fábricas, en los colegios profesionales, en la universidad, primero en las catacumbas y finalmente en las calles. Camacho pasó en las cárceles de Franco muchos años de su vida y cada vez que recuperaba la libertad, recuperaba la lucha. Y así como otros consiguieron prodigios similares sin perder la cara, él lo consiguió sin perder la cara ni el jersey. El único jersey de consumo popular que ha alcanzado la fama de las mismísimas minifaldas de Mary Quant. Es curioso que un jersey pudiera convertirse en el símbolo de una lucha, a manera de revelación del cambio de los gustos épicos. 30 años atrás, Camacho habría sido representado como un héroe del socialismo con todos los músculos al aire, según la estatuaria soviética. Ahora aparecía como un ciudadano con jersey. Como un ciudadano con jersey que nos quería cambiar la historia de la vida según mandato de Marx, complementado con el de Rimbaud. Lukács, en el prólogo a la obra de su discípula Hans Heller, Sociología y Vida Cotidiana, apuesta por romper la barrera que el rigorismo moral, desde Kant a los marxiólogos, había establecido entre actividad ética y vida cotidiana y llegar a connotar el ser social concreto tanto tiempo reducido a una abstracción historificada. Manuel Sacristán, cuando prologa Historia y Vida Cotidiana, también de la Heller, subraya que la preocupación de la autora por la cotidianidad llega como consecuencia de la desilusión producida porque tras el hundimiento del fascismo no apareció una nueva Europa de izquierda, y cita a Thomas Mann cuando se refiere al agotamiento de la época moralmente buena, en la que la lucha colectiva contra la deshumanización nazi dio a los hombres sentido de lo comunitario, objetivos históricos y sostén moral, en línea con la ironía que bastantes años después yo mismo construiría del desencanto de los antifranquistas: ya muerto Franco, contra Franco vivíamos mejor. Camacho es un hombre con sentido comunitario. En el tránsito del siglo XX-XXI sería injusto contemplar el doctorado de Camacho como un ingrediente más del pastiche de la cultura posmoderna. Hay que contemplarlo como un paso en la construcción de aquella razón democrática que obligó al joven Camacho
a implicar su vida cotidiana en la historia, su yo en el nosotros, su lucha modificadora en el conflicto de clases nacional, estatal o internacional. Ha sido, es y será determinante en ese conflicto la presión factual, explícita o implícita, de los partidos comunistas, de los de izquierda en general, pero también de movimientos sociales de amplio espectro, desde los sindicatos a las asociaciones de vecinos, pasando por toda la gama de asociaciones del voluntariado crítico. Este esfuerzo ha significado una inversión de sacrificio humano difícil de medir, pero gigantesco, cuantitativa y cualitativamente considerado, dispuestos los comunistas a pasar por la privación de libertad, la tortura, el exilio, la muerte, guiados por una finalidad de la revolución necesaria e inevitable por esa religión del futuro, de la pulsión romántica progresista, esa religión de futuro de la que hablaba Bloch en una propuesta de esperanza laica. Establecido, necesario y verdadero, el nuevo doctor Marcelino Camacho es, a partir de hoy, un miembro de esta universidad y con él la institución adquiere a un intelectual a la vez orgánico y prometeico, y no quisiera que entre todos le diéramos a este acto el papel de reivindicación de una especie protegida en vías de extinción. En todo lugar de la Tierra y en cualquier momento en que se tenga que luchar por necesidades humanas evidentes y aplazadas, ahora marcadas por la dialéctica entre globalizadores y globalizados, Marcelino Camacho será un modelo de conducta, elemento fundamental en la construcción de un nuevo humanismo. Se va a proceder a la solemne investidura como doctor honoris causa del excelentísimo señor don Marcelino Camacho. Todos en pie. ¿Y aquí, Marcelino? No, espera. Por la Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, a propuesta del Departamento de Termodinámica Aplicada y en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título y os impongo como símbolo el birrete laureado, venerado, distintivo del alto magisterio español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. No ha acabado. Bueno. Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Así como los guantes blancos, símbolo de la pureza, que deben conservar vuestras manos unos y otros, signos también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a este claustro, recibid ahora en su nombre, don Marcelino Camacho, el abrazo de la fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros.
Pueden sentarse. Pueden sentarse. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Marcelino Camacho. Déjanos el título. Excelentísimo señor rector y miembros del rectorado de la Universidad Politécnica de Valencia. Vaya en primer lugar mi agradecimiento por su concesión de este valioso diploma de doctor honoris causa. Junto a mi saludo afectuoso también para ustedes y cuantos asisten a este acto. Yo quisiera, naturalmente, valorar la intervención de mi padrino, que ya la hizo cuando encabezó el libro Confieso que he luchado, ese de 500 páginas, que muchas y muchos de ustedes, de vosotras y de vosotros conoceréis. Está claro, queridas amigas, queridos amigos, compañeras y compañeros, que el trabajo ha hecho al ser humano y social. Permitan hacer algunas consideraciones a este viejo militante del sindicalismo y de las causas justas en general, que parte de que el trabajo ha hecho al ser humano, repito. Desde su paso del primate al homínido y también al coger las primeras herramientas, las piedras y los palos, el paso a la posición erecta como consecuencia, y a la diferenciación de las manos y los pies y al desarrollo del cerebro. Partimos que el trabajo es un elemento primario para este ser humano, aparte de que es vital, ya sabéis, porque no cabe la menor duda de que para poder mantener este ser, el trabajo es imprescindible. Es decir, le ha hecho ser humano, le ha permitido continuar viviendo. Con el ser humano y la naturaleza en desarrollo entre el uno y la otra como eje central. Un ser que, además de humano, humanista, solidario, en estrecha simbiosis con la naturaleza, en equilibrio entre lo intelectual y lo material, un ser humano, ser social, que por el hecho de nacer y trabajando con sus manos o su cerebro, tiene la existencia, salud, estudio, formación, vejez asegurada hasta la muerte, sin lo cual la sociedad más libre sería opresora si no cubriera estas necesidades. Es decir, nuestro objetivo era y sigue siendo, naturalmente, ese tipo de ser con esas necesidades cubiertas. Una sociedad, para ser libre, necesita justicia social e igualdad. Exige además poder elegir entre una o más soluciones, hacerlo con conocimiento de causa y disponer de los medios necesarios para que la democracia pueda materializarse y ser realmente gobierno del pueblo. Solo entonces un ser humano será igual a un ser humano y un voto igual a un voto, sin la injusta ley D'Hondt, con la que Izquierda Unida necesita una media de 150.000 votos para sacar un diputado, y mientras que el gobierno de ayer y de hoy necesita menos de la mitad de los votos, los que lo formaban, que él.
Para la clase social de los asalariados manuales, técnicos, profesionales e intelectuales, constituye una necesidad vital crear un cierto equilibrio de fuerzas, ya que donde existen clases sociales y reparto de la renta nacional entre salarios y beneficios, es decir, lucha de clases, solamente puede conseguirse con la existencia de libertades democráticas, con los derechos de asociación, reunión, manifestación y huelga. Ni el trabajo, ni el pan, ni la libertad se regalan, sino que se conquistan. Por eso, el 11 de julio del 76, nos reuníamos en Barcelona en esa Asamblea Nacional precongreso y hacia la intervención que leo para que veáis nuestra coherencia. Es decir, quiero demostrar que hemos sido coherentes a lo largo de un proceso, yo diría también que, en general, naturalmente, honestos. Eso que hoy es vital, es decir, en una época de tanta corrupción, donde un gerente de un banco, que ya conocéis su nombre, se lleva la mitad del banco, donde un amigo de alguien que preside el gobierno se lleva en 4 años, después de privatizar Telefónica, 10.000 millones de pesetas en Miami, o donde aparece Gescartera y todas las cosas que conocéis. Sí, queridas compañeras, queridos compañeros, naturalmente os voy a leer esto que dije y que está escrito casi como acta en esta Asamblea de Barcelona del 12 de julio del 76, que tuvimos que hacerla en la iglesia de Selmedir, en la clandestinidad, porque no nos autorizaron a hacer el Congreso en aquel momento en Madrid. Y cito textual: sean nuestras primeras palabras un recuerdo homenaje a los trabajadores asesinados, encarcelados y represaliados por el fascismo, por su lucha por la libertad sindical, las libertades democráticas y nacionales, por sus derechos e intereses de clase. Para nosotros, la larga noche de la dictadura no ha terminado. Digo entonces, había muerto ya Franco, como conocéis. Esta Asamblea General de Delegados de Comisiones Obreras ha tenido que ser reducida a la 4ª parte y tiene que hacerse todavía en la clandestinidad, después de habérsenos prohibido por partida doble hacer la Asamblea de 2.000 delegados de la Ciudad de los Muchachos en Madrid los días 27, 28 y 29, como habíamos solicitado, de junio. De todas formas, por el momento en que se hace y por lo que vamos a discutir, esta Asamblea pasará a la historia. En el momento en que estamos a punto de cerrar un capítulo de la historia más negra del Estado español, cuando después de 40 años de fascismo y de represión estamos conquistando la libertad. Es justo reconocer que a pesar de esa brutal represión y de la disolución de las organizaciones obreras, los trabajadores no nos resignamos. Tampoco los sindicatos fascistas, los verticales, confundieron o pusieron de rodillas a los obreros. La clase obrera de nuestros pueblos jamás se sometió ni se doblegó. A diferencia de otros países donde no llegó a haber un movimiento obrero de masas en la oposición, bajo la dominación fascista en nuestro país, en los 6 primeros meses de este año, casi 8 millones de trabajadores se han puesto en pie reclamando su derecho a la vida, al trabajo, a la libertad. Hoy podemos afirmar que los principales protagonistas de la unidad y de la lucha, y por tanto de los cambios que se avecinan, hemos sido los trabajadores. Es cierto que lo que se ha llamado milagro económico español, entre comillas, no ha sido otra cosa que el resultado de la explotación más despiadada que han conocido nuestra clase y nuestra historia. Es verdad que esta primera gran acumulación capitalista de la historia del Estado español se ha hecho sobre la base de jornadas de trabajo de 12, 14 y 16 horas del famoso pluriempleo, pero también es verdad que nuestra lucha jamás ha cesado. Con esa gran acumulación capitalista, entre comillas, como base de partida se entra a finales de la década de 1950 en el neocapitalismo económico, en el capitalismo monopolista de Estado. Esta nueva etapa del crecimiento capitalista para seguir desarrollando la explotación de los trabajadores, exigiendo nuevas formas, aumento de la productividad con una mayor intensidad del esfuerzo físico o psíquico. Con este objetivo entró en vigor la Ley de Convenios Colectivos de 1958, al mismo tiempo que se ponía fin a la autarquía económica. Así, si hasta entonces los salarios máximos se fijaban a través de ordenanzas, por el Gobierno a partir de esa ley había que negociarlos entre empresarios y trabajadores.
Como consecuencia, aparecía la necesidad de establecer una nueva correlación de fuerzas de clase, de establecer un nuevo equilibrio para negociar desde posiciones fuertes, ya que toda negociación entre clases antagónicas conduce a la sumisión del más débil al más fuerte si no se hace desde posiciones fuertes. De esta necesidad histórica parte el nacimiento primero y el desarrollo después de las comisiones obreras. Nacimiento de estas comisiones obreras. No podemos comprender el porqué de las comisiones obreras más que viéndolas como la culminación de un proceso histórico. Sin el heroísmo de viejos militantes obreros y de las nuevas promociones de estos, que se jugaban la vida o largos años de prisión, no habríamos llegado al nuevo movimiento obrero sindical organizado de comisiones obreras. Decenas de miles de despedidos y encarcelados, además de los que perdieron la vida en el empeño, han sido el tributo que nos ha tocado pagar a comisiones. No hay que olvidar que más del 95% del total de los procesados por cuestiones sindicales de estos últimos 15 años son miembros de comisiones. La clase obrera ha hecho su camino en condiciones extremadamente duras y es precisamente en las virtudes y defectos de ese pasado glorioso en el que se ha formado el fermento del nuevo movimiento obrero organizado de las comisiones obreras. En efecto, indefensos los trabajadores ante los capitalistas por la atomización de los reducidísimos miembros de cada una de las numerosas siglas clandestinas existentes que no tenían contacto real con las amplias masas de trabajadores, con unos sindicatos oficiales, la Central Nacional Sindicalista, al servicio de los explotadores, los trabajadores de los pueblos del Estado español no tenían otra alternativa que generar sus propias formas de autodefensa primero y de ofensiva después, o perecer como clase consciente, capaces no solo de estar, sino de ser en la sociedad. Los trabajadores viviendo, las trabajadoras, en una sociedad enferma, infectada de fascismo como cuerpo vivo en la sociedad, no podíamos morir como clase sin que pereciera aquella, y por ello, como una necesidad histórica, crearon su antivirus, su anticuerpo, las comisiones obreras. Así, espontáneamente primero, conscientemente después, creamos los embriones del nuevo movimiento obrero como una necesidad para defendernos en las nuevas condiciones, iniciando a partir de entonces un nuevo equilibrio en defensa de nuestros intereses de clase inmediatos y mediatos. En este proceso podríamos designar tres fases: la espontánea en la que las comisiones nacen y mueren con cada problema concreto, la consciente en la que pasan a ser permanentes, se sitúan en la perspectiva de la clase y extienden y generalizan sus experiencias, se coordinan a nivel del Estado, pasando por la creación de las comisiones nacionales de Cataluña, de Euskadi, Galicia y otros lugares, y crean el secretariado como instrumento de coordinación general del Estado. Y una tercera fase se inicia a comienzos del 76, en la que comisiones obreras se aproximan por su forma y por su fondo al sindicato de nuevo tipo, unitario en la libertad, concebido como un movimiento obrero fuertemente organizado, de carácter sociopolítico, de masas y de clase, democrático e independiente. Y ya sabéis, cuando decimos de sociopolítico, palabra compuesta con un guión entre medio, como hacemos siempre, somos conscientes que la primera parte de esa palabra compuesta es la más fuerte en cuanto a la acción. Lo social es lo fundamental del sindicato, pero tiene una cierta proyección política. No puede ser apolítico, porque naturalmente por leyes, por decretos y por una actividad superestructural se ataca muchas veces y se oponen a nuestros intereses. La tercera fase se ha caracterizado indudablemente. Sí, la primera fase defensiva se caracteriza por un grado, de organización muy débil e inestable y se sitúa cronológicamente con ligeras diferencias según los lugares entre 1956 y 1963 aproximadamente. En la segunda fase, la defensiva, se están transformando en contraataque, el grado de organización es más amplio, alcanza todo el Estado, aunque todavía es insuficiente, si bien, por supuesto, es de lejos superior a todas las demás tendencias sindicales existentes fuera de comisiones obreras. Para la tercera fase en la que hemos entrado, se caracteriza por una ofensiva generalizada de la clase obrera, de las fuerzas democráticas, cuando estamos a punto de conquistar la libertad.
pero también el régimen y la derecha maniobran. Cuando no pueden impedir el final de la dictadura, tratarán de salvar lo esencial de esta. Para ello intentan dividir a las fuerzas obreras y democráticas, y si también esto les resulta posible, tratarían de contener a las fuerzas más conscientes, a las comisiones obreras, para que el vacío, el terreno, ocuparan fuerzas que desde el punto de vista de clase les resultaran menos molestas. En estas circunstancias, desarrollar al máximo la organización de comisiones sin descuidar las asambleas, base del movimiento, es vital para que la influencia decisiva de comisiones obreras sea la que pase, sea la que ocupe el terreno que le corresponde. Es un hecho ya indiscutible, históricamente adquirido, y cualquiera que sea la opinión que de comisiones se pueda tener, que han sido estas principales protagonistas, cuando no únicas, de las principales luchas obreras de los últimos 15 años de la dictadura. Hemos sacado a la clase obrera del reflujo de la derrota y la hemos puesto en pie, lo que la está permitiendo dar su peso y talla en la actual coyuntura histórica. De todos es conocida nuestra alternativa sindical hacia la unidad, que pasa, además de los acuerdos necesarios por arriba, con las otras tendencias cristalizadas por la convocatoria de un Congreso Sindical Constituyente después de conquistadas las libertades, en el que los trabajadores tuvieron siempre la última palabra. Nosotros nos comprometemos a respetar la voluntad soberana de los trabajadores, cualesquiera que sea. Nuestra propuesta sería la de ir a una confederación o unión, que creara un sindicato de nuevo tipo, unitario en la libertad, como movimiento sindical organizado de carácter sociopolítico, de clase, democrático e independiente de todos los estados y de todos los partidos. Se respetarían las tendencias o corrientes en su seno. Las direcciones se elegirían por representación proporcional y las grandes decisiones se tomarían por mayorías calificadas de 2/3, 3/4 de los miembros de una dirección dada, muchas veces sobre la base de un compromiso. De todas formas, sería ingenuo creer que nuestros amigos por un lado, por unas razones, y nuestros enemigos de clase por otro, y por otras razones, van a aceptar fácilmente la convocatoria de este Congreso Sindical Constituyente en la libertad. De ahí que lo más urgente en este momento histórico es la de concentrar al máximo nuestros esfuerzos en el elemento organizativo de comisiones y estructurarnos en un proceso hacia el sindicato de clase de nuevo tipo. Desde este momento debemos considerar la posibilidad de ir a un Congreso de Comisiones Obreras en un plazo relativamente breve e incluso sin dejarnos de llamar comisiones obreras. Deberíamos pensar en ver cómo agregamos alguna palabra que permita a los técnicos y profesionales que quieran a comisiones verse comprometidos hasta en el nombre. Hagamos de esta Asamblea de Comisiones Obreras la Asamblea del salto organizativo, de la transformación en cuanto al fondo esencial de ese sindicato obrero unitario de nuevo tipo. Estamos seguros que somos conscientes de que sin unidad sindical en la libertad no hay emancipación de nuestra clase, y que sin las comisiones obreras más fuertes, más organizadas, no habrá unidad sindical. ¡Vivan las comisiones obreras y su tercera fase organizativa! ¡Viva la libertad sindical, las libertades democráticas y nacionales! ¡Viva el socialismo! Esta era, la intervención que aprobó y que está en las actas de aquella reunión especial. Es decir, dábamos un nuevo salto hacia esa situación. Así que está claro, queridas compañeras y queridos compañeros, que para nosotros nos comprometíamos a respetar la voluntad soberana de los trabajadores, cualesquiera que fuera. Nuestra propuesta, pues, en aquella reunión de Barcelona, en otra iglesia que la quisimos hacer, con el mismo sacerdote que había presidido la otra y que era ilegal, pues para nosotros no cabe duda de que nuestra propuesta era que, siendo imposible ir al Congreso Sindical Constituyente, había que transformar lo que había sido durante la época de la dictadura ese movimiento de carácter sindical, combinando la lucha legal con la ilegal. Nuestra propuesta sería la de ir a una confederación, federación, unión, que creara un sindicato de nuevo tipo, unitario en la libertad, como movimiento sindical organizado de carácter sociopolítico, de clase, democrático e independiente de todos los estados y de todos los partidos. Se respetarían las tendencias o corrientes en su seno.
Las direcciones se elegirían por representación proporcional y las grandes decisiones se tomarían por mayorías cualificadas de 2/3, 3/4 de los miembros de una dirección dada, muchas veces sobre la base de un compromiso. De todas formas, sería ingenuo creer que nuestros amigos por un lado, por unas razones, y nuestros enemigos de clase por otro y por otras razones, van a aceptar fácilmente la convocatoria de ese Congreso Sindical Constituyente en la Libertad. De ahí que lo más urgente en este momento histórico, ahora, es la de concentrar al máximo nuestros esfuerzos en el elemento organizativo de comisiones y estructurarnos en un proceso hacia ese sindicato de clase de nuevo tipo. Desde este momento debemos considerar la posibilidad de ir a un congreso de comisiones obreras en un plazo relativamente breve e incluso sin dejar de llamarnos comisiones obreras, deberíamos pensar en ver cómo agregamos alguna palabra que permita a los técnicos y profesionales que quieren a comisiones verse comprometidos hasta en el nombre. Y decíamos, hagamos en esta asamblea, naturalmente, de comisiones, la asamblea del salto organizativo. Desde 1976, un proceso político y económico nos ha permitido conquistar una serie de libertades y mejoras que valoramos, pero no podemos olvidar que hemos pasado de una dictadura de tipo fascista a la española al servicio del gran capital especulador y corruptor que dominó entonces y ahora de una manera más sutil, pero que sigue dominando en un país que tiene 2.300.000 parados y, como indica Cáritas, 8 millones que viven en el umbral de la pobreza, con una corrupción como jamás ha existido. Lo último es cartera, después de lo que conocíamos. Nuestro compatriota Ignacio Ramonet, nacido en Galicia, profesor de varios centros universitarios de Francia, director de Le Monde Diplomatique, publicó un libro en 1994 titulado Un mundo sin rumbo, crisis de fin de siglo, a la que había que agregar y de comienzo del nuevo siglo XXI, en el que la página 13 dice hacia una civilización del caos, y señala, hace una especie de resumen brevísimo, telegráficamente. Las sociedades occidentales ya no se ven con claridad en el espejo del futuro. Parecen atormentadas por el paro, ganadas por la incertidumbre, intimidadas por el impacto de las nuevas tecnologías, perturbadas por la globalización de la economía, preocupadas por la degradación del medio ambiente y ampliamente desmoralizadas por una corrupción galopante. Además, la proliferación de las guerras étnicas extiende sobre esta sociedad de los resabios del remordimiento y una especie de sentimiento de náusea. Después, en la página 61, como señalando que aparecen nuevos horizontes, señala, ninguna potencia puede hoy rivalizar con Estados Unidos u oponerse a sus ofensivas económicas. ¿Es esta una razón para imponer su ley al mundo? Cuando ya emergen en el horizonte geopolítico los mastodontes del futuro, China, India, Unión Europea, ¿puede Estados Unidos proseguir con sus pretensiones imperiales de un amplio conflicto a medio plazo? Ignora que todo imperio tendrá su fin, es decir, una nueva correlación de fuerzas se está desarrollando. En un mundo en el que 1.300 millones están parados y 60 millones se mueren de hambre, cada año asistimos a grandes problemas de todo tipo, a una agravación de la crisis económica, con una recesión al alcance general. No hay más que leer algunos titulares de la prensa recientes. La tormenta tropical que se convirtió en huracán, titula el diario El Mundo el día 4 de octubre de 2001, que subtitula Con el mundo camina hacia la primera recesión global en 20 años de la mano de una caída del comercio sin precedentes. Y continúa con lo que parecía una tormenta tropical, un aterrizaje más o menos suave de la economía de Estados Unidos. El 22% del Producto Interior Bruto Mundial ha empezado a transformarse en un huracán de escala planetaria. Navares, en Nueva Economía, del mismo diario, titula La gran banca encaja la recesión económica. Santander Central Hispano y BBVA limitan sus beneficios, suspenden las estrategias señaladas antes del 11 de septiembre y piden más tiempo. Otro análisis del mismo medio señala que la crisis argentina doblega a la bolsa española y subtitula Con la situación en Argentina y el temor a una recesión más profunda en Estados Unidos hacen perder al IBEX un 3,5%. Los inversores esperan que la Fed
y el Banco Central Europeo vuelvan a recortar los tipos de interés. Todos conocemos que el Japón lleva 4 años en plena recesión ya. En este contexto en el que el suplemento de ABC de Cataluña del 12 de julio del 2001 escribe sobre mi intervención inaugural de la Asamblea de Barcelona el 11 de julio del 76, que copio y que dice en cabecera de una página con la foto de Fidalgo, Pujol, un dirigente de los sindicatos europeos, la CES, Marcelino Camacho, reapareció en los actos de la celebración del sindicato, una entidad clave, según Pujol y Fidalgo, para frenar los efectos de la globalización. 25 años de comisiones y dice el símbolo más preciado del sindicalismo español. Marcelino Camacho asistió en la iglesia del Pi de Barcelona a unos actos que recuerdan el 25 aniversario de la fundación de Comisiones Obreras. Pese a su discreción y a la presencia de los actuales líderes sindicales, junto a políticos como Jordi Pujol y Gaspar Llamazares, Camacho fue uno de los personajes más solicitados. Es decir, es el trabajo ese que conocéis que ha hecho comisiones. En este momento histórico, acabo, cuando el terrorismo y la guerra en Afganistán agravan la situación, la Universidad Politécnica de Valencia, al conceder el doctor honoris causa a conocidos militantes de la vida sindical, compañero naturalmente de UGT y a mí, este viejo luchador por la libertad, la igualdad y siempre por la paz, repite en plena globalización del capital que los sindicatos debemos globalizarnos también de otra manera que lo hacen los monopolios controlando la riqueza de una manera total. Sí, nuestra globalización, nuestra unidad hoy es extremadamente vital, no es que sea algo. Y acabo señalando, queridas compañeras, doctor honoris causa hoy. Gracias, amigas y amigos. Para algunos es, diríamos, el sumum, más o menos, y otra cosa cualitativamente más válida que la Gran Cruz del Mérito Civil o profesor honorario de la Universidad Complutense. Esto supera todo eso, da una lección al resto de las universidades. Y no cabe la menor duda que si ayer era un... Hoy diríamos que aparte de tener principios, ya sabéis, y a partir de ellos, lógicamente, se me cae el gorro. Y aparte de ello, consecuencia de los principios, ideas y programas, hoy hay otra cosa a la que tenemos que agregar en este mundo podrido. Tenemos que agregar coherencia y honestidad, sin lo cual lo otro no es suficiente. Hay que señalar, queridas amigas, queridos amigos, que a eso nos obliga el doctorado hoy. La responsabilidad que recogemos de todas vosotras, todos vosotros y naturalmente del rectorado es esa. A partir de hoy, un nuevo compromiso naturalmente nuestro. Todo este hecho que debemos al rectorado, a nuestros compañeros y compañeras, naturalmente, de los respectivos sindicatos, de comisiones, por supuesto, y también de UGT, naturalmente, que debemos a nuestros compañeros y compañeras, a nuestras familias, yo diría en lo que a mí se refiere, lógicamente, empezando por nuestras esposas, por nuestra familia, que tanto han aguantado en estos momentos no solo difíciles que he citado, sino en los más fáciles de ahora, que no las dejamos en paz. Un minuto. Amigas y amigos, ni nos domaron, ni nos doblaron en el pasado, ni nos van a domesticar, ni nos van a echar al monte. Vamos a seguir, lógicamente, en esa línea de defender los derechos y las libertades de nuestro pueblo, en esa democracia pluralista y unitaria con amplio contenido social en marcha hacia ese socialismo que seguimos pensando en él. Un abrazo, amigas y amigos, hasta siempre.
El padrino del doctorando, don Nicolás Redondo, doctor John Juaristi, tiene la palabra. Molt honorable señor presidente de la Generalitat Valenciana, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universitat Politécnica de València, amics, membres del claustre de la Universitat Politécnica de la Universitat de València, estimats representants de la meva Universitat de València. Lo biscaí que es troba en Alemanya, paralític que no pot senyalar, si és malalt, remei no li pot dar, metge del món, si donc no n'és d'Espanya, i del seu mal haurà més coneixença i entendrá millor sa qualitat. En tiempos de Ausias Marc, el autor de estos versos, había en España distintos reinos y como hoy también distintas lenguas. Pero el gran poeta valenciano ya reconocía, por encima o por debajo de esa pluralidad, un vínculo estrecho entre los hombres diversos y las lenguas diversas de la Pelle Brau. Un vínculo sustentado en el entendimiento, en un entendimiento considerado incluso como una suerte de simpatía prelingüística, porque el vizcaíno de estos versos, amén de hablar una lengua incomprensible para los españoles parlantes en román paladino, en uno cualquiera de los diferentes romances de España, o como quería otro poeta, hijo de esta tierra valenciana, en uno de los muchos latines que en España se han hablado, es un vizcay paralític que no puede pronunciar palabra, no puede emitir signos, ni siquiera esbozar señales, no puede señalar. Su sufrimiento es mudo para todo metge del món, para cualquier médico del mundo, si donc non es de España. Con este doctorado honoris causa que hoy otorga a un vizcaíno, la Universitat Politécnica de Valencia recobra el espíritu de fraternidad que inspiró a Ausias Marc. Honra al destinatario de la distinción y a su tierra de origen, y también se honra a sí misma y a Valencia, porque la dimensión humana e histórica de Nicolás Redondo Urbieta realza de inmediato todo galardón que recibe y ennoblece a los promotores de todo homenaje que se le rinde. Como vizcaíno que se siente en deuda con Valencia y el país valenciano, que ha sido para mí tierra de acogida en tiempos difíciles, y como paisano y amigo de Nicolás Redondo, figura indispensable de la historia civil española, me siento a mi vez honrado por la tarea que la Universidad Politécnica de Valencia me ha encomendado. Para un profesor universitario, apadrinar a Nicolás Redondo en ceremonia tan solemne y pronunciar su elogio es una distinción que debe agradecerse con emoción sincera a todos los que me la procuraron, al propio Nicolás, a las autoridades académicas de la Universidad Politécnica y, en fin, al imprevisible destino. Pertenezco a la generación de Nicolás Redondo Terreros, el hijo de Nicolás Redondo Urbieta y actual secretario del Partido Socialista de Euskadi. Con él he recorrido un largo y arduo camino desde los orígenes de la transición a la democracia, en la lucha por las libertades, y en ese camino creo hallarme todavía junto a Nicolás Redondo Terreros, y juntos seguiremos hasta que nuestra tierra natal sea morada en paz de ciudadanos libres. Ese ideal y ese compromiso lo heredamos de la generación de nuestros padres, de la generación de Nicolás Redondo Urbieta. Con Nicolás Redondo Urbieta estuve un día de la pasada primavera en el multitudinario acto del Cursal de San Sebastián, sentado junto a él, donde su presencia simbolizaba la fusión de los ideales de dos generaciones de combatientes por la libertad de los vascos. Nicolás Redondo Urbieta nació, como mis padres, a mediados de la década de los 20 y, como ellos, fue un niño de la guerra. Uno más de los miles de niños que se agolpaban en los muelles de la ría un día de la ya lejana primavera de 1937, esperando embarcar hacia países que aún disfrutaban de la precaria paz de aquella Europa ya asediada por los totalitarismos. El paquebote La Habana, que llevó a Nicolás y a sus compañeros a Burdeos, logró sortear el bloqueo de la escuadra rebelde. Mi madre partía al mismo tiempo rumbo a Inglaterra
con otros muchos niños, en un carguero, el Cabo Corona, que, perseguido por el destructor almirante Cervera, tuvo que refugiarse en La Rochelle. Nicolás pasó la guerra en un pueblo minero de Hérault con un matrimonio de migrantes españoles que lo rescató del campamento de refugiados de Sète. Mi madre, en un asilo infantil de Agen, en el departamento de la Creuse. Hijos de trabajadores, no viajaron a Francia para ampliar su cultura. No fueron a mejorar su acento y nada les quedó si se exceptúa la desnuda experiencia del exilio. Los ojos de los niños españoles, de los niños vascos de Sète, no se recrearon en la luz del Mediterráneo. Demasiado nublados por el estupor y la tristeza, no registraron en su memoria la playa, los pinos perfumados y el cementerio marino que glosó Paul Valéry. La historia comenzó para ellos con ausencia y desarraigo. Hay siempre una tradición familiar, una tradición que se asume o se rechaza. La de Nicolás Redondo es la del socialismo español, pero no sería del todo exacta su definición si no añadiéramos además una precisión geográfica indispensable. La del socialismo español en Vizcaya, que si no fue la cuna del socialismo, fue el espacio donde se implantó y desarrolló aquel con más vigor tras sus inicios madrileños. Fue además en Vizcaya donde el socialismo adquirió sus primeras y trascendentales experiencias en el campo de la lucha política parlamentaria y de la lucha sindical. Pero sobre todo, el socialismo vizcaíno logró fraguar en su entorno muy tempranamente una verdadera cultura política, lo que no deja de resultar curioso si se considera que, con la relativa excepción de Unamuno durante su breve periodo de militancia en el Partido Socialista Obrero Español, el socialismo vasco no contó con socialistas de cátedra. Sin embargo, consiguió atraer a su ámbito de influencia al republicanismo vasco gracias fundamentalmente al prestigio que adquirió en las filas él mismo la figura de Indalecio Prieto Tuero. Hay una autodefinición de Prieto que Nicolás Redondo hizo suya y que le gusta repetir y recordar. Yo soy socialista a fuer de liberal. Afirmación que solo resulta cabalmente comprensible dentro de la tradición del socialismo vizcaíno, es decir, en el contexto de la cultura política que incorporó junto a lo mejor de la tradición republicana la memoria de la revolución liberal del siglo XIX. La consolidación temprana de esta cultura política la situó, en términos de concurrencia y confrontación, con otras más de antiguo formadas, la liberal dinástica y la tradicionalista, y con una estrictamente coetánea suya, la del nacionalismo vasco. Quizá esa concurrencia fue excesiva en un territorio del tamaño de Vizcaya o del País Vasco, si pensamos en una fase posterior. Excesiva y complicada, o más bien origen de complicaciones en un país cuya identidad cultural ya había experimentado fuertes divisiones en el curso de la Revolución Liberal decimonónica y que se encontraba a comienzos del siglo XX con gravísimas dificultades a la hora de crearse una imagen propia y perspicua, una nueva identidad, una identidad moderna que ya nunca podría ser unívoca como los tiempos añorados por carlistas y nacionalistas de la Vasconia católica y patriarcal que cantaron melancólicamente los poetas de nuestro romanticismo tardío, una versión vasca y débil de la Renaixença. En esa crisis vasca, o mejor vizcaína del fin de siglo, el socialismo fue, en términos generales y descontando episodios que no tuvieron significación profunda, una fuerza social integradora. El socialismo vizcaíno, que arranca de posiciones declaradamente hostiles al particularismo vasquista, fue comprometiéndose de forma gradual con la diversidad cultural y lingüística del país, sin perder nunca de vista su horizonte nacional español. En la hostilidad inicial a ese particularismo vasquista influyeron diversos factores: el monopolio de la etnocultura euskérica por los tradicionalistas e integristas, la xenofobia programática del nacionalismo vasco, el origen foráneo de los primeros dirigentes socialistas como Facundo Perezagua, Valentín Hernández o el propio Indalecio Prieto, el contagio del anticlericalismo republicano urbano de Bilbao, que identificaba no sin alguna razón la población rural vascohablante con las bases del catolicismo montaraz. Pero el socialismo echaría raíces firmes en el suelo y, por qué no decirlo, en el espíritu del País Vasco. El socialismo eibarrés nació y se desarrolló, y hablando ya en euskera, en lo que uno de sus dirigentes, Toribio Echevarría, buen escritor en lengua vasca, llamaba el Eibarko Euskara Universala, el euskera universal de Eibar. El socialismo es, pues, parte constitutiva de la identidad vasca contemporánea.
y la cultura política del socialismo, enraizada en la revolución liberal, constituía ya un elemento primordial e indisociable de la cultura vasca al advenimiento de la Segunda República. Por eso mismo, por su arraigo en la sociedad vasca, no fue destruido, no fue aniquilado en una guerra civil que perdió. La rebelión contra la injusticia, la devoción por la libertad, pasó de la generación de los militantes que combatieron en defensa de la República a la de sus hijos, que organizaron la resistencia contra el franquismo. Entre estos se encontraba el baracaldés Nicolás Redondo Urbieta, nacido en 1927, obrero metalúrgico en la naval de Sestao desde sus 15 años y uno de los organizadores de la primera huelga en la Vizcaya de la posguerra, la del 1 de mayo de 1947. Nicolás, Nico para los compañeros, había ingresado 2 años antes en la Unión General de Trabajadores de la mano de algunos sindicalistas ya veteranos, como Eduardo Marauri o Ramón Rubial. Marauri, Rubial, Aristegui, Amat, Lloro, nombres en vascuence y en todos los romances de España que nos son inseparables de la historia del País Vasco y de la historia de la lucha por la democracia en España toda. Esta última generación de sindicalistas de la República y primera de la posguerra dio al movimiento obrero aquello de lo que más necesitado estaba. Le dio una continuidad. Muy pronto Nicolás y los demás muchachos que se incorporaron a la resistencia sindical contra la dictadura comenzarían a sufrir detenciones y encarcelamientos. Nico conoció por dentro muy pronto la comisaría de la Casilla y la cárcel de la Rínaga, en 1951, que fue el año en que yo nací y nacieron todos los españoles que en el presente año hemos cumplido los 50. Un medio siglo que justifica la afirmación de que Nico Redondo ha dedicado su vida entera a los ideales del socialismo y de la democracia con una tenacidad y una coherencia absolutas. En 1954 comienzan sus viajes clandestinos al exterior, sus contactos cada vez más frecuentes con los dirigentes socialistas en el exilio, y comienzan también las discrepancias con una dirección que se va alejando cada vez más de los problemas y de las realidades de los trabajadores españoles. Responsable de las juventudes socialistas vascas antes de serlo del Partido Socialista de Euskadi, Nicolás Redondo representa una hornada de jóvenes cuadros del Partido Socialista a los que la lucha política cotidiana y tanto o más que ella, la experiencia de la acción sindical, les empuja hacia el pragmatismo, hacia la valoración de la solidaridad de clase con los obreros comunistas, de los que Nico reconoce haber admirado el grado de organización y disciplina, y más tarde con las organizaciones obreras cristianas que van plantando cara al régimen franquista. La reconstrucción de la razón crítica en la España de la dictadura pasó antes por el movimiento obrero que por las cátedras universitarias. No se trata de oponer aquel a estas, de comparar sus méritos respectivos, de preguntarse ahora quién hizo más por socavar la tiranía de los vencedores, pero en términos que no son del todo figurados, la izquierda universitaria que conocimos los de mi generación estaba en su mayoría más alejada de la realidad del país que las direcciones históricas del exilio. Si la universidad debe velar por la razón y mantener bruñidas y afiladas las armas de la crítica, necesita reconocer que la contribución histórica del movimiento obrero a la creación de la nueva cultura democrática fue, ha sido y sigue siendo decisiva. En la universidad de mis tiempos de estudiante, que era la universidad del 68, proliferaban los sueños de la razón dialéctica que producían, claro está, monstruos dialécticos. El empacho de escolástica leninista se traducía, en no pocos casos, en desprecio abierto hacia las luchas sindicales de los trabajadores que eran estigmatizadas con el marbete pedante de economicismo. Pero mientras los jóvenes revolucionarios de las clases medias se perdían en fantasías insurreccionales, en delirios de guerrilla, de largas marchas o de asaltos a palacios de invierno, el movimiento obrero se ceñía cada vez más al objetivo de la restauración de la democracia e iba instilando en la sociedad española la sensibilidad y las convicciones democráticas. Es más, las bases sindicales enmendaban la plana a sus direcciones cuando éstas parecían tentadas de apartarse de ese camino y buscar atajos bastante oscuros. La concesión del doctorado honoris causa a Nicolás Redondo Urbieta viene a confirmar el reconocimiento de la deuda histórica de la universidad con el sindicalismo democrático. La Universidad Politécnica de Valencia cumple así un deber que es un deber general de la Universidad Española, el pago simbólico de una deuda de gratitud hacia quienes en la práctica nos enseñaron cuáles eran los caminos de la libertad. Y es justo que este reconocimiento se personalice en Nicolás Redondo, porque Nicolás defendió siempre, desde los años más duros de la clandestinidad,
la unidad de la lucha sindical y de la lucha por la democracia. Y lo hizo porque solo un sindicalismo libre, un sindicalismo en libertad, independiente del poder político, sea este el que sea y sean las que fueren las formas de gobierno, puede servir con lealtad a los trabajadores e impedir que el poder se sirva de estos. La biografía de Nicolás es la de una de las figuras cimeras de la historia del socialismo español, la de uno de los artífices de la renovación del partido de Pablo Iglesias en los últimos años de la dictadura. Miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español desde 1970 a 1977, dejó la dirección del partido tras ser nombrado en el 30º Congreso de la Unión General de Trabajadores secretario general del sindicato, y al sindicalismo, a la consolidación de la Unión General de Trabajadores, dedicó desde entonces sus esfuerzos. Y cuando el sindicalismo democrático chocó con la política de un gobierno socialista y un gobierno del Partido Socialista Obrero Español, Nico abandonó el escaño del diputado por el PSOE, del Partido Socialista Obrero Español por Vizcaya en el Congreso, puesto para el que había sido elegido ininterrumpidamente a lo largo de 4 legislaturas. No, la lucha sindical no fue economicista, como creían muchos aspirantes a revolucionarios que habían devorado apresuradamente la vulgata leninista. El sindicalismo fue una escuela de democracia bajo el régimen de Franco. Fue político en el mejor sentido, porque se planteó unos objetivos políticos razonables, unos objetivos de libertad para la sociedad española en su conjunto, no unos objetivos corporativos, no unos objetivos políticos para solo una clase. Porque después, apenas iniciada la transición a la democracia, sacrificó noblemente a la causa de la consolidación del sistema de libertades la defensa de los intereses económicos inmediatos de sus afiliados. Nicolás Redondo no solo ha encarnado esta historia de lucha y sacrificio del sindicalismo democrático en España, es también una personalidad destacada en el ámbito del sindicalismo internacional. En 1977 fue el primer delegado obrero que representó a España desde el final de la Guerra Civil en la conferencia anual de la OIT. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos, cuya vicepresidencia ostentó entre 1989 y 1994, y miembro asimismo del Comité Ejecutivo de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres. Como suele decirse, tiene en su haber diversas condecoraciones. La Gran Cruz del Mérito Civil, que le fue concedida por el Gobierno español en 1983, y la Medalla de Oro al Mérito al Trabajo. Desde 1998 es oficial de la Legión de Honor de la República Francesa y desde el año siguiente comendador de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania. Pero lo que verdaderamente importa es que tiene el cariño y la admiración de millones de sus compatriotas, de su pequeña patria vasca y de la patria común española. No está mal para un chico de Baracaldo que nació bajo el cielo metalúrgico y se bañó en las balsas de la Vega durante los veranos republicanos y que supo después hacer suyos la memoria y el compromiso de la generación anterior y rescatarla de la derrota. Nicolás Redondo Urbieta ha evitado siempre las actitudes personalistas. Preparó el triunfo político de compañeros más jóvenes y se mantuvo en la vida de su partido en un más que discreto segundo o tercer plano, lo que no hace justicia en absoluto a la importancia real que ha tenido en la historia del socialismo español. Pero a mí me queda la duda y la inquietud lacerante de que quizá no he subrayado con suficiente énfasis esa importancia, de que acaso esta semblanza no ha hecho aparecer con la claridad debida el perfil individual del personaje al que he convertido con frecuencia a lo largo de esta laudatio en pretexto para referirme a otras cosas, a la historia e incluso a mi propia memoria familiar. Debía haber hablado más del Nicolás Redondo de carne y hueso, de su familia, de Nati y de sus hijos, del hombre que en medio de los combates de un tiempo y un país marcados por el miedo tuvo siempre lugares y momentos para los afectos y la amistad. Perdonen ustedes y perdóname, Nico. Tu vida y tu persona están demasiado fundidas con la vida de España y la de nuestro país vasco, demasiado grávidas de historia. Te agradezco muy de veras el honor de haber pensado en mí para esta laudatio y sé que agradeces este doctorado honoris causa, aunque también la Universidad Politécnica de Valencia debería tener en cuenta que tú eres uno de aquellos para los que se escribieron los versos claros de Ausias Marc. La bona honor al bon hom non contenta, con lo bon hom, car lo bon hom en son actes delita, no en el honor del qui se agenolla. Muchas gracias.
Se va a proceder a la solemne investidura como doctor honoris causa del excelentísimo señor don Nicolás Redondo. ¿Todos en pie? Por la Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, a propuesta del Departamento de Termodinámica Aplicada y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título y os impongo como símbolo el birrete laureado, venerado distintivo del Alto Magisterio Español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. No, lo ponemos en este momento. Cuéntanos. Luego te lo pones donde quieras. Así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos unos y otros, signos también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a este claustro, recibid ahora en su nombre, don Nicolás Redondo, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Pueden sentarse. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Nicolás Redondo. Señoras y señores, amigas y amigos, excelentísimo señor Justo Nieto, un rector magnífica de la Universidad Politécnica de Valencia, autoridades de esta universidad, comunidad universitaria en general, quisiera en primer lugar agradecer a la Universidad Politécnica de Valencia, a su rector magnífico, la distinción con que me han honrado, que creo de verdad que es un merecimiento, si me lo permiten, que no es tanto personal, sino como de la Unión General de Trabajadores. Un sindicato constituido hace más de 100 años, cuya historia se confunde con la del movimiento sindical, con sus afanes y logros, con el desarrollo económico y social de España, y cuyo fundador, Pablo Iglesias, no solo marcó el llamado movimiento socialista, sino que marcó y profundamente al conjunto del movimiento obrero. Su fe inquebrantable en los principios de justicia social y su lucha a favor de los oprimidos le llevaron a preocuparse sustancialmente por el estado moral y la educación de la clase trabajadora, tarea a la que se entregó ardorosamente durante su vida y que se prolongó en las casas del pueblo, que eran escuelas de civismo y por la que desfilaron personalidades que formaban parte de la cultura y con carácter también óptimo científico. Se fomentaban los conocimientos culturales a través de ciclos de conferencias, de aperturas de bibliotecas y todo tipo de actividades artísticas que conectaban y servían de apoyo
a las inquietudes sociales y a la lucha de los trabajadores por la libertad y la democracia. Se ha conseguido a lo largo de nuestra reciente historia la conquista del estado de bienestar y con ello implantar los sistemas públicos de seguridad social que protegen a los ciudadanos y una distribución más equitativa de la riqueza y que permite hoy el acceso a esos bienes y servicios que hasta entonces estaban reservados a una minoría. Conforme se adentra el siglo XX, los sindicatos de clase, entre los que se encuentra la UGT, van perfilando nuevas propuestas con un proyecto histórico para realizar la justicia social, la igualdad, la solidaridad y la libertad. Antiguo y nuevo proyecto que tiene fundamentalmente dos vertientes. Primero, un fuerte sector socializado y segundo, una política fiscal de carácter altamente progresivo. Es, en cierta medida, entre ambas vertientes que se levanta el Estado-providencia, en el que las conquistas sociales que parecían quiméricas, inalcanzables, son hoy una realidad, basadas en el salario social que garantizaba la satisfacción de las necesidades como jubilación, sanidad, educación, empleo, jornada de trabajo digna, prestaciones por desempleo, etc. Conquistas sociales y económicas inimaginables en el comienzo del movimiento obrero y cuyos objetivos en aquel entonces parecían utópicos y que son hoy una realidad, haciendo bueno aquel aserto de que la utopía no es otra cosa que una verdad prematura. En todo este proceso de transformaciones sociales, UGT no solo ha sido un sujeto impulsor de las mismas, sino que al mismo tiempo ha permitido cambiar al propio sindicato en base a las nuevas exigencias, siendo receptor vivo de novedosos cambios que progresivamente obligan y obligarán a formular el papel de los sujetistas en cada nueva situación. Los grandes cambios tecnológicos y políticos acaecidos en las últimas décadas, junto a las mejoras sociales alcanzadas, han sido fruto del empeño democrático de la inmensa mayoría de la sociedad, con la activa contribución, entre otras, de UGT y de comisiones obreras. Y en todas las encrucijadas históricas de nuestro país, nuestro sindicato, la UGT, ha participado, reitero, de manera activa. Aún así, tenemos que ser conscientes de que el camino recorrido, por importante que nos parezca, y sin duda lo es, resulta insignificante con lo mucho que nos queda por recorrer, a la vista de innumerables desigualdades, injusticias y abusos que se dan cita en nuestras sociedades contemporáneas. En esa marcha hacia la igualdad y la democracia, la historia acaba de empezar, pero conviene no equivocarse. No existe la certeza de que el camino se llegue a recorrer. La historia no está escrita y si algo nos han enseñado estas últimas décadas es que en democracia nos debatimos permanentemente entre avanzar o retroceder. Se la construye o se la destruye. Se lucha contra ella o para ella. Pero en ella no se está. Es, como decía Kant de la moral, una tarea infinita en la que si no se progresa, se retrocede. Pues incluso lo ya ganado ha de reconquistarse cada día. En ese sentido, los objetivos de los partidos y sindicatos democráticos, interpretando la voluntad del pueblo español, fueron sustancialmente dirigidos a defender la democracia frente a intentos involucionistas como, por ejemplo, los del 23 de febrero de 1981. Y quisiera resaltar que cuando se trata de la transición democrática, se habla exclusivamente de la transición política, sin citar la transición sindical, que tenía su propia lógica. Aunque en las crónicas que se hacen de la transición política no se recoja suficientemente, a mi modo de ver, el papel que desempeñó tanto la UGT como comisiones obreras y el sindicalismo en general en la recuperación y consolidación de la democracia en España, creo que ha sido, sin lugar a dudas, esta participación de los sindicatos esencial. Los sindicatos fueron elementos cruciales de la transición democrática en el campo económico, social y político, con los acuerdos, por ejemplo, del Acuerdo Básico Interconfederal en julio de 1979 entre la COE y la UGT, el Acuerdo Marco también en enero de 1980 entre la COE y la UGT, el Estatuto de los Trabajadores, que fue en marzo de 1980 entre la COE y la UGT, que fue enmarcado en un texto legal que suponía la sustitución de las ordenanzas franquistas por un marco laboral democrático,
el Acuerdo Nacional del Empleo en junio de 1981 entre el Gobierno, UGT, la Comisiones Obreras y COE, o el Acuerdo Económico y Social de octubre de 1984. Eso creo fue decisivo en lo que es la facilitación de lo que es la transición democrática. Y aparte del amplio margen que la Constitución Española de 1978 estableció para la actuación sindical, en muchos de los demás avances sociales, económicos, no han sido frutos de la iniciativa política, sino de la negociación de los agentes sociales y, bajo mi punto de vista, sustancialmente de las contrapartidas sindicales. 30 años de políticas reivindicativas, de diálogo, de consenso, de alternativas, han facilitado un mayor desarrollo y con ello un país más libre, más culto y más tolerante. Un país que, al margen de la lamentable excepción de la lacra del terrorismo, sus problemas son comunes a los de otros países de la Unión Europea, si bien es cierto que, como los de la precariedad laboral y el paro, estos siguen siendo en nuestro país mucho más lacerantes. Nuestra cultura se asienta todavía en la cultura del trabajo, sin que en nuestro horizonte generacional quepa vislumbrar alternativas a este armazón social. Por ello resulta lógico pensar que el crecimiento económico solo encuentra legitimidad en la creación de empleo y con ello en la prosperidad de la población. La economía no encierra otra finalidad propia, se dirige a satisfacer necesidades y objetivos sociales, y es ahí donde la sociedad necesita debatir sus fines. Para UGT, los objetivos más importantes de la actuación económica son el pleno empleo, la justa distribución de la riqueza y la mejora de la calidad de vida. Un incremento del empleo que dependerá en gran medida de una política industrial sólida, tecnológicamente avanzada, que será uno de los soportes de la llamada nueva economía y de los yacimientos de puestos de trabajo que ésta produzca. La nueva economía no es propiamente industrial, pero sí su sustento tecnológico, porque los esfuerzos de investigación y desarrollo y en educación tendrán que ser fuertemente potenciados si es que queremos realmente una convergencia no nominal, sino real, con los países que componen la Unión Europea. Plenamente convencidos de ello, hemos sido ardientes defensores de la integración de España en lo que es hoy la Unión Europea. La permanente vinculación que tuvo la UGT en el exilio con el movimiento obrero democrático, fundamentalmente de Europa, es propia del carácter internacionalista que tuvo el sindicato desde su creación. Participó en la constitución de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, actualmente la mayor confederación sindical del mundo, así como en la constitución de la Confederación Europea de Sindicatos. La estrecha vinculación con ambas organizaciones y los lazos fraternales históricos con el movimiento sindical de las naciones democráticas fueron de gran utilidad cuando España solicitó el ingreso en las comunidades europeas. Tanto la CIOS como la CES se manifestaron explícitamente a favor y dieron su respaldo a esa incorporación. Nuestra legislación laboral ha sufrido profundas modificaciones acordes con las exigencias que se derivan de nuestra incorporación a la actual Unión Europea y de las transformaciones que ha sufrido la economía mundial. El proceso de incorporación al acervo comunitario y la voluntad de homologar nuestras normas a las que son comunes los demás países de nuestro entorno han conducido a una modernización de nuestras leyes, donde ahora la negociación colectiva y el pacto social sustituyen a la intervención del Estado. Nuestra dimensión europea supone un reto para toda la sociedad española y también para el movimiento sindical. En el contexto de un gran mercado, donde las economías buscan ámbitos cada vez mayores de coordinación y las empresas actúan con estrategias continentales, la acción sindical tiene una dimensión necesariamente internacional. Hay ya experiencias de acuerdos de ámbito europeo entre patronales y los sindicatos, y esto marca una tendencia que se acentuará en el futuro. La existencia de acciones concertadas de los sindicatos para lograr convenios colectivos y realizar movilizaciones, incluso huelgas de ámbito europeo, será una innecesaria etapa. La moneda común, que alguien ha considerado como el hecho más importante que nos ocurrirá en nuestra vida en materia económica, cambia completamente las reglas del juego y sus efectos se ponen de manifiesto ya en la negociación colectiva. La convergencia en tasas de inflación y tipos de interés entre los diferentes países de la Unión Europea permiten pensar que no son utópicas las reivindicaciones sindicales comunes
en materias de negociación colectiva. La política educativa del sindicato ha sido siempre partidaria de un sistema público garantizado por el Estado, defensora de una enseñanza pública de calidad, gratuita, laica y racional, en todos los niveles educativos del sistema español. Y es por ello que la UGT está en contra de la Ley Orgánica Universitaria, porque, entre otras razones, es una ley que nace sin la financiación necesaria para garantizar la puesta en marcha y que tampoco prevé un sistema de financiación suficiente para las universidades públicas, que son o que es indispensable cara a los retos económicos y sociales del siglo XXI. Desde la década de los 70, los cimientos de los sindicatos se han visto conmovidos por los cambios tecnológicos, económicos y socioculturales. La nueva realidad social, con su pluralidad de formas e irrupción de nuevos grupos emergentes, define un panorama diametralmente alejado de algunas tradiciones que pretenden reducir la categoría de los trabajadores a una clase social homogénea, receptora de respuestas uniformes. Por el contrario, se ha producido una diversificación, incluso disgregación de intereses que dota de una enorme complejidad el panorama sindical de nuestro entorno. Los trabajadores actualmente, y menos aún en el futuro, ya no responden a un prototipo como en el pasado fue el obrero masculino industrial, con quien nuclear el grueso de la acción sindical. Muy al contrario, en la actualidad, la pluralidad de perfiles laborales es tan variada que solo recurriendo a la inteligencia se puede evitar la tentación de una respuesta basada en el corporativismo o en la atomización sindical. A ello se añade, haciendo la situación aún más compleja y difusos los perfiles de clase, que los partidos de izquierda, socialistas, socialdemócratas, comunistas, han dejado de ser partidos de clase para ser partidos interclasistas. Ya no se trata de realizar ninguna revolución, sino de la profundización de la democracia. Hoy la diferencia entre la derecha y la izquierda se establece en cuestiones más concretas, no menos importantes, pero mucho más concretas, como son la distribución de la riqueza, las condiciones de trabajo, la dimensión política y la regulación del mercado por el Estado. Un reto no solamente de los sindicatos, sino del conjunto de las sociedades, es la llamada globalización, que ha pasado a un primer plano, dando lugar a libros, seminarios, conferencias, artículos, masivas movilizaciones de protesta, no solo de los grupos alternativos, sino de los propios sindicatos que, engrosando estas manifestaciones de protestas, se enfrentan a una economía liberal que origina un contraste brutal entre la opulencia de unos pocos y la más abyecta pobreza de millones de personas. Su modelo actual no es el de una fuerza ingobernable, no es tampoco la de la naturaleza, sino la plasmación, efectivamente, de la lógica del más fuerte, lo que exige una profunda modificación de su proceso actual, por otros aceptable que suponga la internalización de la justicia social. El pasado año en el Congreso de la CIOLS, Organización Sindical Internacional, con más de 150 millones de afiliados de 123 países, se exigía a la globalización económica la globalización social. Y frente a un proceso gobernado por un reducido grupo de empresas, plantear la necesidad de la mundialización política, cuya esencia no puede ser otra que la regulación democrática. Tal como está planteado el proceso de globalización económica, amenaza al estado de bienestar, socava los derechos de los trabajadores, incluso en las naciones desarrolladas, y constituye un peligro para el medio ambiente. Ello explica el creciente rechazo que suscita. Las organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos y de los trabajadores tienen una gran tarea por delante para lograr que el comercio internacional, las inversiones, la circulación de capitales, la integración de empresas, todo lo imprescindible para el desarrollo económico y la creación de empleo, se realice dentro de un marco fijado por los poderes democráticos, con respeto a los derechos de los pueblos, repito, y con un especial cuidado en la preservación de la naturaleza, que está sufriendo una degradación progresiva. Y estoy convencido de que la UGT afrontará las grandes tareas que tiene por delante con el mismo entusiasmo y determinación con la que emprendió hace ya más de un siglo la gran aventura de la conquista del estado de bienestar que hoy disfrutamos. Muchas gracias.